Buenas. Bueno, en primer lugar, gracias a la Cámara y a Empresa Digitala por contar con Batura en esto. Llevamos toda la mañana digiriendo un montón de información de alto valor, así que vamos a intentar llegar al final de la jornada a ver si, aparte de conectar con el móvil, que es de lo que vamos a hablar, conecto con todas las personas que estáis aquí. Bueno, vamos a hablar de movilidad 5.0. Bueno, al ver esta imagen, digamos que puede representar parte de la movilidad, ¿no? Un montón de personas que se mueven, están en una estación, dentro de un contexto determinado, unos vienen, otros se van corriendo, probablemente, otros esperando. Esta dualidad con el concepto de la movilidad lo tenemos las personas que nos dedicamos a la movilidad del móvil, ¿no? Desde hace tanto tiempo. Porque para nosotros movilidad es las personas que se mueven con el dispositivo móvil, que parece una obviedad porque va pegado a nosotros, pero que para nosotros hace que esté totalmente ligado pensar en movilidad de una manera y pensar en la otra, ¿no? Nos volvemos locos hasta para posicionarnos en Google, que no hay manera de hacerlo con movilidad y no sabemos ya qué inventarnos. Todas las personas que están aquí están en un contexto diferente, a pesar de que probablemente puedan estar haciendo gestiones similares, ¿no? Esto es lo tradicional de la movilidad, ¿no? Sin añadirle ese 5.0 que realmente ha estado siempre. Es otra manera de llamarlo, proviene del ámbito de la industria, ¿no? Todos los 2.0, 4.0, ¿no? Van de ámbito en ámbito, ¿no? Se van pasando la ronda. Y en este caso, desde la industria, pasamos a la movilidad 5.0, que tiene un factor, que es la característica principal que lo diferencia, que realmente ya existía desde siempre, pero que quizá no se le estaba poniendo en valor de la manera o de la necesidad que requería, ¿no? Y ese era el de las personas. Todos estos años, hablando de movilidad, se hablaba eminentemente de tecnología. Se habla de tecnología, se habla de transporte, se habla de cosas, se habla de, ¿no? Todo el rato, todos los avances. Hoy, la verdad es que estoy bastante contenta con lo que he escuchado en las sesiones, porque se ha hablado de personas, se ha hablado del móvil, pero es bastante reciente el introducir todos estos conceptos cuando estamos hablando de este ámbito, ¿no? A pesar de que si no fuera porque no hay personas, pues por las personas no existiría la movilidad. En todos estos gestos, muy asociados a este ámbito, vemos cómo la interacción con el dispositivo, ya sea el dispositivo móvil o todos los avances que tenemos, o en el vehículo, o las pulseras, o lo que sea, se está interactuando bueno, pues constantemente, ¿no? Hemos visto a lo largo de la mañana muchas casuísticas, pero por hacer un resumen tenemos que ponernos en la situación de que cualquier interacción con el móvil siempre tiene dos caras. Está la cara de la organización, que hemos estado viendo, ¿no? Cómo se planifican esas rutas. ¿No? Hay que fabricar el transporte, hay que llegar, ¿no? Hasta que llegas al usuario, ¿no? Y la otra cara es la del usuario, que normalmente en estos megaproyectos de movilidad pues normalmente está al final del camino, ¿no? Primero se planifica todo, se fabrica, se piensa, se pone en marcha y al final de ese camino dices, bueno, es que todo esto, como el usuario no lo entienda, estamos apañados, porque ¿qué haces, no? O sea, si el usuario no está contento, no entiende la información, no puede interactuar, ¿qué hacemos? De ahí nacen no solamente ese avance frenético, ¿no? Que ya comentaba Natalia anteriormente, ese avance frenético con el dispositivo, sino que nacen nuevos negocios digitales y nacen distintas formas de gestionar tanto la labor que está en la parte de la organización como la labor o la interacción o lo que se genera por parte del usuario, ¿no? Estos son distintos ejemplos, no voy a entrar mucho en detalle porque ya se han hablado de muchas cosas, ¿no? Pero quizá en el tema de accesos, ¿no? Zonas de bajas emisiones que están ahora al ras, ¿no? Del cumplimiento de todas las normas que nos van poniendo, ¿no? Hay muchas de estas gestiones que las tenemos muy interiorizadas, compartir vehículos, alquilar distintos tipos de transporte. En el lado de la organización, si estamos como usuarios, a veces se nos olvida, ¿no? Pero tenemos que tener en cuenta que para cuando recibimos un paquete en casa, que recibimos tropecientos, todo lo que ha pasado, todo lo que se ha digitalizado o todos esos procesos, cómo se han llevado a cabo para que yo pueda recibir eso, lo que ha pasado ahí, bueno, pues es tedioso, ¿no? Cómo se ha dado la trazabilidad de ese transporte, cómo se ha gestionado la carga en un almacén, ¿no? Cómo se han leído una serie de escáneres que se han entregado en el ERP
y que se puede haber hecho todo desde un móvil, ¿no? Como un transporte está en óptimas condiciones porque la gestión de servicios de asistencia técnica ha sido correcto, ¿no? Ha recibido unas incidencias del móvil, se han asignado, se han reasignado, se ha resuelto, ha habido mantenimiento correctivo, preventivo, todo esto desde el móvil, ¿no? Como esa sensórica que acabamos de escuchar, ¿no? Puede estar desplegada por todas partes y cómo todos esos datos que generan, y estos son solo pequeños ejemplos, pueden no estar conectados. Yo muchas veces pienso, voy caminando por la calle y digo, pues no sé cuántas cosas me estarán rodeando, pero estoy segura que la mitad, o incluso dentro de una propia organización, ¿no? Esos datos probablemente no están lo suficientemente explotados ni para sacar el mejor rendimiento de lo que nos puede dar, ni para que se puedan consumir o proporcionar esa información que pueda ser de valor para la ciudadanía en general o para un nicho de personas en particular que tenga que cumplir una función en esa empresa, ¿no? Bueno, es hablar de datos, es una obviedad, vivimos pegados al móvil, hay muchos más dispositivos móviles y líneas que personas. El 80% del tiempo que estamos delante del móvil es delante de las apps, no quiere decir que sean las del ámbito de la movilidad, no nos engañemos, pero son necesarias, ¿no? Están y las necesitamos en nuestro dispositivo para movernos. De todas esas apps que si os ponéis a contar en el escritorio de vuestro móvil, echáis así un cálculo, ¿no? Así un poco aprox, la media es que se utilizan la mitad. Bueno, imaginaros el coste que tiene, el coste para la persona que tiene descargarse una aplicación y no borrarla, porque también os pasará eso, que os bajáis cosas y al cabo de 3 días, hasta luego. O no, las que permanecen es porque os aportan un alto valor, ¿no? Y tendréis que ver bien, o si podéis hacer ese análisis personal, de ver cuáles son, de qué temática, aparte de las que son de comunicación habitual, que todas las tenemos. Esas aplicaciones generalistas, por un lado nos aportan un gran valor porque hacen que el usuario se haya familiarizado totalmente con el uso del teléfono móvil para todo, que haya avanzado un montón en esa exigencia, ¿no? O en ese uso, porque claro, compras por Amazon, yo ya no quiero comprar de otra manera. O sea, al día siguiente, devolución sencilla, en mi cuenta bancaria al momento, ¿no? Y al final, cuando Google, Amazon o quien sea, ¿no? O WhatsApp pone todo tan fácil, todo el mundo cree que todo es facilísimo, que todo es fácil, todo es rápido, todo es sencillo, todo se entiende perfectamente. Y claro, cuando te pones a hacerlo, dices, pues va a ser que no es tan fácil. Dentro de un proceso, y no voy a entrar demasiado en detalle para no aburrir, dentro del proceso de desarrollo de una app, que yo diría que es, aunque sea tecnología, es un trabajo bastante artesanal, lo primero de todo, y es verdad que en el ámbito de movilidad suele darse en alto porcentaje, es valorar la necesidad del cliente y valorar que realmente necesita una aplicación. Muchas veces se pide una aplicación, pues porque hay aplicaciones. Pues si hay para esto, ¿por qué no va a haber para esto otro? Ya, pero es que igual a la gente igual no es necesario porque es una gestión sencilla. Igual es que está tan bien la web que no necesitas que haya una aplicación. Igual el proceso no es lo suficientemente relevante para ese coste de esas 80 apps que usamos 40. Cuando esa necesidad está validada, y es verdad que en el ámbito de la movilidad, bueno, pues está bastante justificado en la mayoría de las ocasiones, ¿no? Por los procesos tan grandes y tan relevantes que se llevan al dispositivo, pasas esa parte de funcional, ¿no? En ese funcional, unido a lo que tiene que experimentar el usuario, bueno, pues puede ser más amplio, solemos aconsejar que sea más reducido y luego ya irá creciendo porque el usuario va cambiando, porque cuando llevas las cosas en el móvil, las necesidades igual no era lo que tú pensabas y de repente te das cuenta que no es eso, que era otra cosa. Con lo cual, siempre con pies de plomo y llevando poco a poco al usuario las cosas, ¿no? Cuando ese funcional está cerrado, más o menos, va la parte del usuario, ¿no? Que para nosotros va a ser el centro de todo esto. ¿Por qué es el centro? Y es porque antes de pensar en ningún tipo de desarrollo, tienes que pensar, bueno, este usuario, ¿dónde se mueve? ¿En qué contexto está? Luego lo veremos, ¿no? Y luego se da el paso del desarrollo, la validación de que eso en real efectivamente se comporta como se tiene que comportar, la gente responde como tú has pensado que iba a responder y
bueno, pues luego ya retorno de esa inversión dependiendo del tipo de aplicación o negocio que sea, ¿no? Bueno, nos vamos a centrar en el diseño y experiencia de usuario, pero no en esa experiencia de usuario que hablábamos. Te vuelvo a citar porque hablabas y digo, igual me quedo sin charla. En la experiencia de usuario que hablas cuando das un servicio, que dices, bueno, no me voy a quedar con un proceso concreto, ¿no? La experiencia con un servicio en un medio de transporte no es solo ver el horario, ¿no? O no es solo comprar el ticket, ¿no? Sino que ese viaje empieza desde el sofá de tu casa. Empieza en el sofá de tu casa y termina, pues bueno, o contándoselo a otro, o repitiendo una compra, o lo que sea, ¿no? Perdón, no he terminado la frase. Vamos a pensar no en la experiencia global de usuario, sino en ese cómo conectamos a través del teléfono o cómo esas personas usuarias que van a utilizar el teléfono realmente van a lograr cumplir el objetivo que nos hemos propuesto en la aplicación. ¿Vale? Bueno, Anne, esto es una persona, podemos ser cualquiera de nosotros. Anne tiene una vida, tiene sus años, ¿no? Yo creo que 23 o así, ¿no? Estudia diseño de moda, está hablando, se está divirtiendo, no sabemos con quién habla, qué ve, pero se está divirtiendo. Pero Anne hace cosas. Tú puedes estar en el sofá de tu casa, puedes ir corriendo a una marquesina porque tienes que coger el autobús, puedes estar volando a otra ciudad, ¿no? Anne y todas las personas que estamos aquí y que nos movemos, siempre tenemos un contexto, ¿no? Ese contexto es crucial para dar en el clavo y determinar cómo se plantea esa aplicación móvil, esa interfaz, esas acciones a llevar a cabo para que realmente sea útil en ese contexto en que lo vas a utilizar, ¿no? Para ampliar esta parte de usuario, ¿no? Hay dos conceptos que son muy, muy relevantes, que son el de la usabilidad y la accesibilidad, ¿no? Si pensamos en el uso, bueno, parece muy evidente, ¿no? Pues usar bien, bueno, tienes que poder usar correctamente esa aplicación para cumplir el objetivo para el que se ha diseñado. Esto parece fácil, pero cuando estás tratando múltiples datos, múltiples opciones que caben en una pantalla así, pues bueno, interactuar y que todas las personas logren llegar al final de ese camino sin que nada perturbe, porque claro, ¿cuándo está bien? Cuando no pasa nada. O sea, si tú has logrado llegar a algún sitio, has logrado terminar esa acción y no tienes nada que decir, nada de lo que quejarte y nada de nada, eso es que ha ido fenomenal, no, insuperable. Te das cuenta cuando algo no va bien, ¿no? Cuando todo va bien, no pasa nada, como siempre. Atendiendo al contexto. El otro concepto que me ha logrado escucharlo en la sesión anterior es el de accesibilidad, ¿no? En movilidad, este término, bueno, se usa bastante, ¿no? Teóricamente, porque tienes en cuenta a todas las personas pues para poderte subir a un vehículo, ¿no? Para poder manejarte por la ciudad, para poder tener, ¿no? Un asiento que te permita, ¿no? Utilizar el transporte, que permita a todas las personas utilizar la vía, el transporte o lo que sea de la misma manera, a todos por igual, ¿no? Independientemente de tus características. Estas barreras físicas que son muy evidentes, ¿no? Porque tú vas con un escalón y llevas un carrito y es evidente que te puede costar subir o bajar, existen en el entorno digital, ¿no? De una manera que, bueno, que a quien no le pasa, pues no te lo puedes ni imaginar. Estas barreras, o digamos derribar estas barreras, va a hacer que no solamente algo sea usable, sino que tú permitas que lo utilicen el mayor número de personas posibles, ¿no? Porque, claro, cuando vas a probar algo, te estás planteando que solo pruebe una persona que no ve, o una persona que no se puede mover, o una persona que tiene un brazo escayolado, o una persona que a la vez que maneja algo está moviendo un carro. ¿Cómo hacemos las pruebas, ¿no? De todo lo que tenemos que hacer? Tenemos en cuenta ese tipo de circunstancias o de contextos. Es otro contexto más. De todas esas personas que tienen diversidad funcional o cognitiva, porque, bueno, también las personas comprendemos de manera distinta, ¿no? Todas esas personas hacen uso de las aplicaciones móviles porque realmente, un 70%, porque es un apoyo fundamental para poder lograr terminar esos procesos en los que están inmersos, ¿no? Para nosotros en el desarrollo de las aplicaciones es verdad que
es tan importante que la norma así lo dice, ¿no? Por lo menos para la administración pública y para todos los proyectos que estén subvencionados. No obliga a la empresa privada, pero obviamente todo lo que sea involucrar a todas las personas y que todo el mundo pueda tener la misma experiencia, pues es crítico, ¿no? Y la verdad es que en Matura nos lo tomamos o intentamos tomárnoslo en serio, ¿no? Vamos aprendiendo cada día, pero me alegró un montón esta campaña, que va a hacer ya en septiembre, hará 2 años que la vi. Y ahí es cuando entendí perfectamente que estaba totalmente interiorizado, ¿no? Y que se había comprendido que moverse, ¿no? La movilidad o el transporte no era tanto hablar de cuántos viajes, cuántos vuelos, ¿no? Qué espacio tan maravilloso tenemos, qué instalaciones, sino que se hablaba de las personas que lo habitan, de las personas que van y vienen, de cómo se mueven, de cómo interactúan, de cómo se informan, ¿no? O sea, ahí es cuando ves que ese 5.0, aunque no se llamara así, realmente estaba totalmente... yo veo esto y digo, está clarísimo. O sea, está totalmente interiorizado e inmerso en mensajes de este tipo, ¿no? Donde el foco está en las personas, la comunicación y la accesibilidad. Tan profundo es todo esto de la accesibilidad y de poder utilizar el teléfono correctamente que los sistemas operativos, Android e iOS, tienen un pedazo de nivel de configuración de ajustes que, vamos, que si lo usáis y cacharreáis un poco más allá de ampliar la letra o no para leer correctamente, que esa suele ser una funcionalidad bastante habitual, pero hay muchísimas más. Veréis la concienciación y lo que ya ese trabajo, ¿no? Que van haciendo y que intentan facilitar pues a los desarrolladores y a los usuarios el que todo esto se pueda cumplir, ¿no? Todo esto que estamos hablando, que todas las personas tengan acceso y puedan utilizar la tecnología en el móvil de la misma manera. Que Android y iOS lo hagan no quiere decir que todo sea perfecto y las aplicaciones por arte de magia se adapten a esto. Luego es trabajo de cada entidad esa guía que hay de buenas prácticas, que es una guía que os voy a contar, se trabaje, se aplique y se ponga en uso, ¿no? Hay 3 conceptos, por simplificar muchísimo, hay 3 conceptos en los que nos podemos fijar para pensar en esa usabilidad o en esa accesibilidad o pensar en que el usuario pueda conectar bien a través de esas aplicaciones, ¿no? O en esa interacción con nuestra organización, ¿no? Que somos los que estamos proyectando la información. Una es, de manera muy amplia, lo que podría llamarse o lectura fácil o adaptar ese nivel cognitivo, ¿no? Es un ejemplo muy tonto, pero puede haber personas que les resulte más fácil leer la hora de una manera o de otra. Tan sencillo como eso. ¿Por qué? Pues porque esté acostumbrado, porque había un reloj en la pared de su salón que es así, por un tema igual de edad, que fuera más frecuente tener ese tipo de reloj u otro. Pero en esos microsegundos que tardamos en hacer acciones así con el teléfono, entender toda la información que está fácilmente, sin tener que detenerte, sin tener que pensar demasiado, está directamente relacionado con cómo presentas esa información, ¿no? En un ejemplo relacionado con cómo poder presentar líneas, ¿no? Por ejemplo, de un transporte, tienes distintas maneras de presentarlo. Tú puedes presentarlo en un mapa, puedes presentar la línea plana, ¿no? En la que realmente no importa tanto la distancia entre las paradas, ¿no? Sino que realmente tú necesitas tener un recorrido, ¿no? Y ver más o menos claro dónde te vas a parar, ¿no? Veis, ¿no? Que dentro de una misma aplicación se está presentando el poder consultar las líneas de 4 formas diferentes. Bueno, pues no quiere decir que sea necesario siempre duplicar la información, pero en un tipo de contenido que puede ser consultado por tantos miles de personas, pues presentar las cosas de distinta manera te puede ayudar a que, oye, yo lo entiendo mejor así. Ya, pues yo, que soy asao, lo entiendo mejor de la otra manera, ¿no? Y las 2 personas contentas porque entienden y llegas a todas las personas que entiendan la información de distinta manera. ¿Qué tal? ¿Os sentís cómodos leyendo? ¿Bien? Fatal, ¿no? Horroroso. Bueno, pues esto pasa mucho. Es el segundo bloque, digamos, ¿no? De estos 3 a remarcar.
el análisis de color, ¿no? O ese sistema de diseño que se prepara para las marcas, que muchas veces es incompatible con el manual de marca, por cierto. Los contrastes de colores, la tipografía, los espacios que dejas entre cada elemento que está en la pantalla, las zonas de pulsación, ¿no? Que a veces le das y no da. ¿No? Bueno, todas esas cosas están totalmente pensadas para que, lo que hemos hablado antes, ¿no? Si todo ha ido bien, es que había un trabajo bien hecho detrás, ¿no? Si te encuentras con un problema, ahí hay algo que revisar, ¿no? Pero estos elementos son importantes para poder entender o distinguir zonas de información, donde tengo que pulsar, donde tengo que ir a siguiente o lo que sea, ¿no? Y tanto en un modo, digamos, el habitual, el estándar blanco, como el modo oscuro, que, bueno, pues yo creo que somos muchos ya los que vivimos en pantalla negra, porque estamos tantas horas delante de las pantallas que, bueno, que nos sentimos más cómodos, ¿no? El tercer bloque es la arquitectura de navegación. Para que cuando tú estás interactuando en el teléfono veas las cosas en el orden o todas las posibilidades que te ofrece una misma pantalla, que te puede generar múltiples interacciones y que te lleve a distintos sitios, bueno, pues previo a eso hay un trabajo muy importante de toda la definición de toda la información que hay. Todo esto en base al funcional ese que hemos visto antes. Toda la información que se contiene, cómo es cada interacción, qué hace cada botón, cada ¿no? esquina recóndita y cómo se navega por toda la aplicación, ¿no? Pues para poder llegar a tener una interacción que a ti te parezca natural y lógica, que no la pienses porque es natural, pues se da un trabajo previo bueno, pues bastante importante, ¿no? Que es esa fase, cuando hemos visto otra fase de trabajo, era esa fase de diseño, ¿no? Pero es diseño funcional. Luego ya vendrá la parte del color, todas estas cosas. No, pero a nivel funcional, ¿qué vamos a hacer, ¿no? ¿Cómo vamos a navegar por aquí? ¿Está todo lo que tenemos que llevar a cabo en la aplicación para llegar a todos los caminos ¿no? necesarios para cubrir todas esas necesidades, ¿no? Estas serían, por reducir mucho, los 3 bloques principales a tener en cuenta en una aplicación. Vamos a ver algún caso de uso como muy concreto, no sé cómo voy de tiempo, pero bueno. Vale. Vamos a ver rápidamente unos casos de uso. Como hemos hablado, que esos usos con el móvil pueden estar tanto en el lado de la organización como en el lado de usuario. Sin más, he escogido poquitas pantallas, pocos casos de uso, simplemente para ver cómo aplicarlo, porque quizá lo que estamos acostumbrados es quiero ir a no sé dónde, me voy a Google Maps y poco más, ¿no? O quiero comprar y me voy a este sitio, o quiero coger un ticket. Pero la movilidad, que nos ha hablado mucho de mercancías hoy, ¿no? Pero bueno, la movilidad empieza por un almacén, ¿no? Estamos ahí como en el transporte a tope. Pero bueno, una organización puede tener unos sistemas de la pera gigantes que abarquen procesos muy importantes y muy completos, pero que quizá para unir un proceso con otro tiene ahí un gap que dices, ¿y esto cómo lo hago? ¿O cómo lo mejoro? O este producto que tengo no me encaja aquí, ¿no? Y este otro, es que este producto ya es cuando se va el camión, ¿no? Y este lo tienen otros. ¿Qué hago aquí, no? Pues muchas veces una aplicación puede cubrir un proceso muy grande o puede cubrir un proceso que afecta a una serie de personas y que haga mucho más eficiente, que aporte un montón de información y que quede integrado en el ERP de su organización y que dé visibilidad de qué está pasando tan sencillo y tan complejo con todo el material que sale de tu almacén, ¿no? O que vuelve. Y bueno, pues esto podría ser, no voy a entrar en detalle en los proyectos, ¿vale? Es más el contexto y la casuística de cómo se pueden dar distintos usos. Puede haber otros usos. Antes hemos hablado del servicio de asistencia técnica. ¿Cómo planifico, cómo asigno, si son personas que son movilidad pura, están por todos lados, ¿no? Atendiendo, arreglando, asistiendo, incidencias, cumpliendo un plan preventivo, ¿no? Para que todo vaya bien para cuando tenga que salir a esa hora con esos pasajeros, ¿no? Bueno, eso, ¿no? ¿Cómo se puede, por ejemplo, esto, ¿no? Recargar el vehículo eléctrico, ¿no? Que antes se ha hablado también en la sesión anterior, por ejemplo, ¿no? Planificadores. Ahí, claro, pensar en Google ya, bueno, todo el mundo da por hecho que ya está todo, pero hay muchos tipos de transporte, ¿no? Que todavía no están
integrados en Google, bueno, que lo harán, ¿no? Pero todas las cosas llevan un ritmo y dentro de esa planificación, ¿no? O de ese transporte, ¿no? Multimodal pueden entrar muchos más elementos que igual actualmente se están gestionando de manera independiente porque todavía no están integrados en un planificador global, ¿no? Como Google. Luego, esto parece muy sencillo. Dices, bueno, líneas, ya, pero líneas, pero es que líneas... Claro, ¿cómo le cuentas al usuario todos los tipos de líneas que tienes? Que si pasa a las 12 tiene estas 2 paradas, pero si pasa a las 12:30 no tiene, si pasa a la 1 termina aquí y si pasa a las 2 o hasta las 12 de la noche para en otra, ¿no? Todo esto en una línea, multiplicarlo por todas las líneas de la ciudad. ¿Cómo contamos al usuario ese montón de información tan compleja de gestionar y que lo tenga que entender en unos segundos? Bueno, las zonas de bajas emisiones, claro que hay mucha gestión, ¿no? Por un lado está establecer cuáles. Puede haber unas cámaras que controlen, ¿no?, cómo están esas zonas o que controlen los vehículos que entran y que salen. Tienes por un lado la administración, que controla quién entra, quién sale, que pone multas o no. Si nos portamos bien y lo hacemos bien, pues no. Y tienes al usuario que dice, ¿yo por dónde voy? ¿Qué hago? Que mi coche me va a llegar una multa, pero ¿por dónde tengo que ir, no? Cualquier gestión que se hace en un dispositivo tiene una implicación mucho más elevada que solamente la pura interacción, ¿no? O ese IoT, ¿no?, del que hablábamos. Podemos tener dispositivos por todas partes que cumplen distintas funciones y que pueden cumplir más funciones todavía porque de repente pues, puedas habilitar, ¿no?, o pensar, pues si abro esta información, igual puedo hacer interactuar al usuario, ¿no?, con algún dispositivo, que yo lo tengo para recabar un tipo de dato, pero puedo generar otras cosas, ¿no? O como ya que tengo unos beacons aquí ¿no?, que hacen algo, que permiten interactuar a través de una aplicación, puedo utilizarlos para medir cómo se está moviendo la gente por la ciudad, ¿no? Un mismo dispositivo también puede hacer o permitir que se interactúe de distintas maneras, desde el móvil, o que tenga incluso varios usos y que podamos aprovechar algo que ya está implementado, ¿no?, o que ya está instalado. Y por otro lado, sucede con frecuencia que, claro, estamos hablando mucho de móvil, bueno, ha salido ahí algún ordenador que también es móvil. Claro, los dispositivos son múltiples y al final tienes que poder adaptar lo que tienes en un formato en los múltiples formatos para que realmente puedas interactuar, ¿no? Y que cada dispositivo que incorporas a tu, bueno, a tu vida, ¿no?, que son como un accesorio más, pueda interactuar y puedas verlo adaptado a ese nuevo dispositivo, ¿no? Y bueno, ya estaría, ¿no? La idea es un poco entender que sin las personas la movilidad no existe, con lo cual nos tenemos que acordar de ellas cada vez que pensemos en cómo planteamos toda la información, cómo la vamos a contar y que si no se consume correctamente esa información, pues esa experiencia de usuario tan vital que, como bien se decía, no estás solo, ¿no?, en este mundo. Hay más entidades que si no lo haces tú bien ya lo hará otro, ¿no? Entonces, ¿cómo tenemos en cuenta todos esos procesos para que el usuario tenga una experiencia completa? Muchas gracias.